Parlamentarias y parlamentarios del oficialismo presentaron un proyecto de ley para castigar con prisión el negacionismo de violaciones a los derechos humanos. Esto podría llegar incluso a penas de prisión de hasta 61 días. Aquí, con esta iniciativa, se busca tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet. Conversamos con una de las autoras de la iniciativa, la diputada Mercedes Bulnes. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está usted? Mire, agradecida también por el contacto, porque yo creo que es muy indispensable hablar de estos temas, porque todo lo que se esconde debajo de la alfombra sale después y provoca las heridas que todavía tiene nuestra sociedad, porque las heridas hay que limpiarlas, no se pueden cubrir para que la pus siga fermentando en nuestro cuerpo social. Diputada, llama la atención que, claro, calza la presentación de este proyecto con los resultados de la encuesta barómetro de la política CERC-Mori, que da cuenta de una aprobación mayor a la que existía en años anteriores a la justificación del golpe de Estado de 1973. Por ejemplo, en el año 2013, un 16% de los chilenos justificaba el golpe de Estado, y ahora en el año 2023 la cifra aumentó un 36%, o sea, 20 puntos porcentuales. ¿A qué atribuye usted esa alza en la justificación del golpe de Estado? Mire, yo lo atribuyo a dos factores. Uno, por una parte, el minimizar lo que ocurrió, qué es lo que se ve, por ejemplo, en las palabras del comisionado constituyente Luis Silva, en que señala, no, pero claro, efectivamente ocurrieron cosas, pero y porque no niega, no se atreve a negar que ocurrieron vulneraciones de derechos humanos brutales, pero resalta la figura del dictador diciendo que fue un estadista, olvidando que primero que nada no es un estadista, sino que un cobarde y un traidor y una persona que en su momento reconoció saber positivamente todo lo que pasaba en Chile cuando dijo no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa, y aceptar esto, pero a la hora de reconocer sus culpas se vuelve loco, ¿te fijas? Simula una demencia senil para zafar, digamos, en el fondo, y echarle la culpa a los otros. Si eso pasó, no me acuerdo, y si me acordara, tampoco pasó, ¿te fijas? O sea, entonces, minimizar eso, hay gente que lo minimiza quizás por el olvido, quizás porque no saben. Hay mucha gente que no sabe lo que pasó, que no ha escuchado. Y por otra parte, la fractura social que se ha producido, sobre todo por un uso del movimiento, digamos, de lo que se llamó el estallido social, y por otra parte, todo lo que hace la prensa respecto a la seguridad y contra el racismo, la xenofobia, los migrantes, los delincuentes que no se sabe si son humanos, digamos, porque se habla de los delincuentes como si no fueran personas. Todo el problema de seguridad, mira, yo creo que la prensa ha hecho mucho daño. Entonces la gente se pierde y empieza a pensar que la dictadura fue un momento de paz, de que no había delitos, olvidándose de lo que fue. No solamente las vulneraciones a los derechos humanos, sino la falta absoluta de paz social. Entonces empiezan a pensar, no, el progreso económico, pero resulta que se olvidan de las crisis del año 82. Entonces pasa que hay una especie de adormecimiento de la memoria, que está siendo naturalmente utilizada y ha sido usada, ha sido buscada de manera activa por ciertos grupos, este adormecimiento de la memoria colectiva, porque yo tengo la impresión de que efectivamente la memoria es la única manera de conservar el futuro, de Diputada, preservar nuestro futuro. sí, diputada, usted mencionaba un punto que es bien importante y que quizás no se ha mencionado tanto en el debate, que tiene que ver con los problemas
de seguridad que tiene hoy en nuestro país y que a mucha gente le hacen pensar, ¿saben qué? Aquí hace falta mano dura. Hace falta mano dura para enfrentar la delincuencia, para enfrentar los problemas de seguridad. Y claro, uno atribuye esa mano dura, o muchos atribuyen esa mano dura, al momento de la dictadura y a la presencia de los militares, y quizá a la presencia de militares en las calles resguardando seguridad, como los estados de excepción que están presentes en el sur, que se solicitan para el norte, etcétera. Usted, ese punto Pero es bien importante en relación a explicar también esta alza de 20 puntos a la hora de justificar un golpe militar con todo lo que trajo consigo para mantener la democracia, como se decía en ese momento, ¿no? sí, pero fíjate que eso es un error. Puede ser que en algún inconsciente de alguna, de personas, sobre todo de personas que, que están angustiadas por un problema que a veces no las toca, pero que Mm, está en el aire, mm. que se está diciendo, que está en la sensación de las personas. Entonces, tú ves la televisión, por decirte, en no sé en dónde, en algún pueblo perdido, y sabes que ocurrió un descuartizamiento en el centro de Santiago, y un descuartizamiento que además tiene que ver con un problema de cobro de unos arriendos, en que una gente, una cosa, y una víctima también que vive al margen de la sociedad, y lo piensas como que puede ocurrir en la esquina de tu barrio, lo que no es el hecho. Por otro lado, tú pides mano dura, pero no te das cuenta, porque no se subraya suficiente, los avances que en materia de seguridad se han hecho durante este gobierno, y particularmente el fortalecimiento de la capacidad investigativa de las policías. Porque la única manera de combatir crimen organizado y el narcotráfico es la inteligencia. Como recuerdo, le dijo mi marido a tú sabes que yo soy casada con un abogado, Roberto Celedón, que fue preso político al igual que yo, y recuerdo que él me contaba, y también lo supe por otros lados, que cuando lo estaban interrogando, digamos, por cierto, con bastante maltrato, dice, mire, yo creo que la investigación es un desafío a la inteligencia y no a la brutalidad. Entonces, efectivamente, investigar es un desafío a la inteligencia, y por lo tanto, fortalecer la inteligencia policial es lo que hay que hacer, porque no hay manera de combatir el crimen sino con investigación, inteligencia, etcétera. Inteligencia en el sentido no de, Sí, 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 no, sí, sí. no de uso de las neuronas, sino Anticiparse también, ¿no? De de la investigar. capacidad, de la capacidad de investigar, de ver qué es lo que pasó, y de ahí de extraer las conclusiones necesarias, que es lo que hacen las policías, Sí, digamos. claro. Diputada, ¿Te fijas? Y eso tienes que fortalecer. Entonces, la seguridad, el tema de la delincuencia, que ha disminuido efectivamente, pero ha adquirido características de cierta brutalidad. Yo encuentro bien que espanten, pero resulta que no es eso lo que hay. Y no es eso lo que se podría combatir con un uso excesivo de la fuerza y con vulneraciones de derechos humanos, porque eso no va a ayudar. ¿Te fijas? Entonces la aparente seguridad de la época de la dictadura es a pura apariencia, porque eh, lo que había ahí era una represión brutal y un esconder debajo de la alfombra, y considerar que el enemigo interno, o sea, la mitad de Chile o las 3/4 partes de Chile eran el enemigo interno, y tenían que ser reprimidos y dentro de lo posible exterminados. Y en este sentido, y bueno, y voy a citar a una persona a quien yo le tengo mucho respeto, a una psicóloga, que es Elizabeth Lira, que acaba de dar una entrevista muy interesante en el diario El País, que recuerdo que en aquella época me decía, y la represión estaba dirigida por una parte a la gente con mayor importancia, pero también a gente que no tenía mucha importancia, que no tenía mucha importancia política. ¿Por qué? Porque si tu vecino, que era dirigente sindical, no de primera línea, de segunda línea, o dirigente vecinal, no de primera línea, sino de segunda línea, era reprimido, entonces tú también eras reprimido. Tú también eras susceptible de ser detenida, torturada, aprisionada.
Entonces, eso es lo que produce el terrible descomposición social que produjo la dictadura. Una sociedad La di- también que se manipulaba a través del miedo, ¿no? Finalmente Exactamente. era lo que funcionaba ahí, diputada. Y volviendo al proyecto del negacionismo, ¿por qué creyeron ustedes que era el momento de presentar una iniciativa de estas características donde se fuera más allá, ¿no? E incluso se sancione con penas de prisión el negacionismo a las violaciones a los derechos humanos, es decir, justificar o negar lo que ocurrió durante la época de la dictadura. Mira, yo creo primero las penas de prisión que se sugieren, digamos que sugiere el proyecto, son extremadamente bajas. Es la pena más baja que contempla nuestro procedimiento penal. Eso es en nuestro Código Penal. Eso es muy importante decirlo. O sea, en el fondo es una pena la pena de prisión es una pena simbólica que va a para determinados casos extremadamente graves. O sea, no se trata de terribles penas, ¿ya? Sino que de dar una señal a la sociedad de que hay cosas que no pueden aceptarse. ¿Por qué? Porque han costado vidas humanas, vidas de compatriotas nuestros, y que han fracturado nuestra vida social, que siguen produciendo un efecto horroroso en nuestra vida social. A nadie que yo conozca en ninguna parte del mundo se le ocurriría justificar a Hitler diciendo que fue un estadista. Incluso a Pol Pot, por ejemplo, diciendo que fue un estadista. Incluso a Stalin, fíjate. Se le reprocha a los comunistas que defienden el régimen soviético. Yo no he escuchado en el último tiempo ninguna. Stalin ha sido borrado. O sea, no podemos justificar a ningún dictador, a ninguna persona que haya vulnerado los derechos humanos diciendo que fueron estadistas. Entonces, y eso es una cosa que el negacionismo está penalizado en la mayor parte de los países europeos y Oiga, sobre todo en diputada, Alemania. y cuando se da el argumento, poniéndonos desde el otro lado, de que aquí se puede atentar, por ejemplo, contra la libertad de expresión de las personas. Es que el negacionismo no es libertad de expresión. La libertad de expresión como derecho humano tiene límites. Y hay cosas que no podemos hacer. Las injurias y la calumnia, por ejemplo, son límites a la libertad de expresión. El negar tu condición de persona es yo no puedo negar que el otro es persona y tiene derechos sin incurrir en una vulneración, o sea, no es libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión tiene límites y tiene los límites en el respeto a los derechos de los demás y en el reconocimiento del derecho de los demás y de la calidad de persona del otro, porque si no estamos diciendo la libertad de expresión me permite cualquier cosa, no es así, no es así. Diputada No Bulnes, podemos confundir una cosa con otra. diputada, bueno, estamos en el año en que se conmemoran 50 años del golpe de Estado y claro, calza también la presentación de este proyecto, pero hay que consignar también, diputada, que esta iniciativa también apunta a las violaciones a los derechos humanos consignadas en distintos informes, la Comisión Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la Comisión Nacional sobre Prisión Preventiva y Tortura, Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, víctimas de prisión política y tortura, o sea, hay una gran cantidad de Por informes que lo cierto, acreditan y que dan es cuenta negar, también. o sea, lo que se penaliza es negar la verdad establecida en juicios y en investigaciones que forman parte de nuestro sistema jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, no es un problema de libertad de expresión, es negar la existencia de hechos reales y probados. Entonces, eso es el negacionismo, negar la existencia de hechos reales y probados que constituyen verdades que no se discuten, porque ya han sido consagradas por nuestro ordenamiento jurídico, no solamente por nuestra sociedad, no por una parte de nuestra sociedad, sino por nuestro ordenamiento. Entonces ya es como negar la existencia del Código Civil. No, o sea, no podemos negar o sea, negar los hechos
o minimizarlos o decir que no tienen importancia en circunstancias que condicionan nuestro presente y van a condicionar nuestro futuro, y que tienen que condicionar nuestro futuro con la garantía de no repetición, es, es un atentado contra nuestra sociedad, contra nuestro ordenamiento jurídico. Y eso porque el derecho penal, según aprendí en la escuela de derecho, digamos, es un discontinuo de ilícito. Hay muchas cosas que son feas, pero hay algunas que son delitos. Y negar la verdad, una verdad que tiene consecuencias en nuestra vida jurídica, es sin duda un ilícito que tiene características penales. Finalmente, diputada Bulnes, patrocinio por parte del Ejecutivo, ¿han tenido la posibilidad de ver cómo puede ir la tramitación de este proyecto? El proyecto acaba de presentarse. Sí, la semana pasada, Entonces, sí, es verdad. es una etapa como un poco temprana, ¿no es cierto?, para pensar en patrocinio, urgencias u otro. Es decir, está recién ingresado y lo firmamos 10 diputadas a iniciativa de la diputada Carmen Hertz, y se eligió exactamente a personas que representaran una visión transversal del problema. Ya pues, diputada, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos súper atentos también a lo que ocurra con este proyecto y otras iniciativas también que vayan en esta misma línea. Que esté muy bien. Muchísimas gracias y encantada de haber tenido la oportunidad de contestar estas preguntas. Ya pues, que esté muy bien. Gracias por el contacto. Que esté muy bien. Gracias. Conversábamos con la diputada Mercedes Bulnes, autora del proyecto de ley que castiga con prisión el negacionismo de violaciones a los derechos humanos.